Bien, amados, vamos a entrar a la lección número 6 del manual de adiestramiento número 4, la iglesia, su visión y estrategia. La lección número 6 dice estructura de los grupos de comunión familiar. Hasta aquí hemos hablado todo lo que es la iglesia, hemos hablado qué es una iglesia que crece y hemos hablado de la visión y su estrategia. Y habíamos dicho que la visión de Dios y la estrategia se plasma a través de los grupos de comunión familiar. ¿Ya? Así que vamos a hablar entonces, ya hablamos que es el grupo de comunión familiar, quienes componen ese grupo. Ahora vamos a hablar de la estructura del grupo de comunión familiar en esta lección número 6. Y como vemos aquí en esta pizarra, esta estructura del grupo tiene la siguiente forma. Ahí debe haber planeamiento y evaluación, debe darse evangelismo, seguimiento y discipulado. Esa es la estructura para que realmente se cumpla la visión. De no darse esto, la visión no se va a poder cumplir. Vamos a ver el primer punto, planeamiento y evaluación. ¿Qué significa esto? Generalmente el planeamiento y la evaluación se hace al terminar el grupo. Terminando el grupo, se reúne el discipulador. Usted cuando sea discipulador se va a reunir con su anfitrión o con todos los hermanitos antes que se vayan. ¿Para qué? Para coordinar la próxima reunión. ¿Quién va a dirigir, por ejemplo, las alabanzas? ¿No? Si se hace a capela, coritos, con bombo, o prepara un CD, ¿no? Bonito, con alabanza y adoración, ¿ya? ¿Cómo va a empezar el culto? Orando, ¿ya? Entonces ahí se planea. Por ejemplo, un hermano viene y me dice, apóstol, a la persona que le encargo, en el planeamiento, le encargo una persona para que empiece orando y se tire orando media hora. Y hasta más. Y le digo que haga breve y se va más. Entonces, esa persona no puede dirigir porque no está demostrando obediencia. Entonces, la oración antes de la reunión debe ser, pues, máximo, ¿no? Si hay oración, 15 minutos, ¿no? 15 minutos y se empieza ya ¿cómo se llama? El grupo. Y si no hay oración, alabanza, unos 10 minutitos, 15 minutos de alabanza, y se entra al tema. No se puede extender mucho, ¿no? Yo sé que a veces el espíritu se puede mover y se desata un espíritu de oración. Y bueno, si es así, hay que dejar que el espíritu se mueva, pero eso son excepciones a la regla, ¿no? Puede haber que hay una irrupción del espíritu y a lo mejor media hora estamos orando, hay visita, la gente está ministrada. Entonces es otro tema, ¿no? Pero la normalidad del grupo es hacer un planeamiento y evaluación ordenado. 10 minutos de oración, 5 minutos de alabanza o 15 minutos de oración y después de la oración se da apertura a la enseñanza. Eso es lo que significa planeamiento y evaluación. ¿Qué más? ¿Quién va a pedir las ofrendas? ¿No? ¿Quién pedirá las ofrendas? ¿Quién se encargará de preparar el lonchecito, el tecito con las galletas? ¿Quién se encargará de la limpieza del lugar de reunión? ¿No? Limpiar el lugar de reunión, quizás, bueno, el anfitrión lo tiene que hacer, ¿no? Pero me estoy refiriendo a después de la reunión, no dejar, ¿no?, la casa del anfitrión pues toda, ¿no?, desarreglada. Limpiar el lugar de reunión y los bañitos, ¿no? A veces botan papelitos, qué sé yo. Dejar limpio, ¿quién lo va a hacer? También evaluar el seguimiento de los nuevos creyentes y su consolidación. A lo mejor ese día se convirtieron algunas vidas. Entonces ahí se asigna en el grupo, hermano, usted, visítelos, ¿no?
Eso tiene que ver con planeamiento y evaluación en el grupo, que se debe ser terminada la reunión, se despide a los invitados, se quedan los discípulos. El segundo punto es el evangelismo. Lo que da vida al grupo es la evangelización. Y la evangelización es como lo que da vida al hogar, los hijos. Tú tienes tu casa, tu hogar y no tienes hijos. Dice, el no tener hijos es como un jardín sin flores, dicen algunos, ¿no? Entonces, el grupo sin hijos espirituales que nazcan es un grupo sin flores también. Entonces, la evangelización es muy importante planearla. ¿Cómo voy a planear la evangelización? Bueno, hemos acordado, para que usted sepa, que la evangelización se va a llevar la última semana del mes. 3 semanas, si el mes tiene 4 semanas, 3 semanas se va a dar lo que es el discipulado instructivo, formativo, los temas de la puerta 1 o la puerta 2 durante las 3 semanas. La 4ª semana o la 5ª se hace una evangelización. ¿Cómo? Hay que eso planear, ¿no? Planearlo. De repente invitan a un evangelista, hace un aire libre, o salen de casa en casa a repartir folletos todos, ¿no? Y si no quiere retrasarse en cuanto a la doctrina que está dando, entonces media hora de enseñanza, digamos, empieza a las 8 y media, da su enseñanza, de 8 y media para adelante, ese día salen a la calle a evangelizar, ¿no? Luego que evangelizan de la forma que usted planifique, las otras semanas, ¿no?, van a seguir dando la doctrina y el seguimiento a las vidas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la evangelización, ¿ya? Se puede hacer en el mismo grupo, ¿no? De repente vamos a evangelizar ese mismo día y vamos a hacer invitación. Una hermana, por ejemplo, su esposa de Pastor Rolando, Betty Villegas, era bien ingeniosa cuando era miembro de aquí, ella es miembro de la iglesia, perdón, pero cuando congregaba aquí con nosotros, en la iglesia central, y ella siempre me pedía permiso, pastor, tengo una idea, me dice, sí, quiero invitar a mis vecinos y decirle que vamos a darle una ponencia respecto, una ponencia de la psicología del hombre y la mujer para llevarse bien en el matrimonio. A un título así le pongo. Con la psicóloga tal. Y quiero, como su esposa es psicóloga, le voy a invitar a su esposa que dé el tema. ¿O qué psicóloga en la iglesia hay? Entonces me hizo sus volantitos y la gente dice, ponencia de cómo llevarse psicológicamente bien entre esposos, ¿no?, para una buena relación matrimonial con la psicóloga fulana de tal. Ingreso gratis. ¿Ya? Muy buena técnica. Entonces, ese día de evangelismo invitaba a todos sus vecinos y venían a dar su charla psicológica, ¿no? Entonces, ahí podría ser mi esposa o otra persona que es psicóloga y se presenta, yo soy la psicóloga tal, de que y terminaba evangelizando a esas vidas. Entonces, es una estrategia. Otro día la hermana me dijo, apóstol, tengo otra idea, es el Día de los Muertos. Y este viernes, que es el Día de los Muertos, voy a ir al cementerio de Coyique a hacer una campaña. Primera vez en mi vida que se hizo una campaña en un cementerio, nunca en ese cementerio, nadie pensó eso. Y ella hizo su campaña y ganó muchas vidas ahí. Entonces, eso es habilidad, estrategia del discipulador para ver cómo gana vidas en su grupo. Y tenía su grupo muy lleno, ahí Betty se ganó a Rolando Anós y después se casó con él. Gloria a Dios. Así que le doy la clave, señoritas discipuladoras, evangelicen, porque ahí viene la bendición también. Bien, luego que hay evangelismo, la estructura del grupo sigue lo que se llama el seguimiento. Ese es de suma importancia. Si no hay seguimiento, hermano, el trabajo, el fruto evangelizador que se hace es estéril. El seguimiento consiste en no dejar solos a aquellos que se han arrepentido y bautizado en agua,
sino visitarles al día siguiente de su bautismo. El seguimiento, hermanos, son los 3 días siguientes. Ojo, se convierte en domingo. ¿Cuándo dar seguimiento? Lunes, martes. Bueno, si tiene usted escuela no va a poder ir, ¿no? Pero el lunes por lo menos, pues, miércoles puede ser. Bueno, martes no porque tiene distramiento. Miércoles puede pedir permiso, pues, porque martes no hay permiso para nadie, está adistrándose. Entonces tiene 2 días para hacer su seguimiento, lunes, martes. Lunes y miércoles, perdón. Lunes y miércoles. ¿Ah? Pero el jueves a lo mejor tiene grupo, ya no puede. Viernes tiene que estar con su familia, bueno. Tiene lunes y martes. Si se convierte, el domingo. Si se convierte, usted tiene el grupo jueves. Se convierte jueves. ¿Cuándo darle seguimiento? El viernes. Viernes y sábado. 2 días de seguimiento. ¿Qué va a hacer en ese seguimiento? A esa persona que se convirtió. Si se convirtió y se bautizó, tiene que darle el librito El nuevo nacimiento en agua y en el Espíritu, donde él va a aprender en ese librito azul, va a aprender a saber qué pasó con el bautismo, qué significa el bautismo. Va a entender eso. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Entonces, este seguimiento deberá ser semanal y en la hora, día y lugar que más le facilite a la persona recién convertida. En otras palabras, para eso se anota su teléfono, su dirección, su casa, y usted va a su casa a darle el seguimiento. Hay personas que no les gusta que vayan a su casa por muchas razones, tienen vergüenza, son reservados. Entonces si dice, no, a mi casa no, dígale, bueno, entonces le espero en la iglesia tal día, ¿no? Venga, ¿ya? O por teléfono por lo menos le llama y lo anima. Pero el seguimiento, amados, es clave, ¿ya? Amén. Así que se dará los temas de manual, el nuevo nacimiento en agua y el Espíritu, con el fin de que se establezca en el grupo de comunión familiar y también asista a las reuniones congregacionales del día domingo y las reuniones de la semana. El discipulador del grupo de comunión familiar, si encargó el seguimiento a otros discípulos, debe verificar si esto se llevó a cabo. ¿Cómo? Llamando por teléfono. Por ejemplo, usted le encargó a la hermana Juanita, te encargo esta vida mañana, visítala. ¿Qué debe hacer el discipulador? Al otro día, si le dijo, usted hace su grupo jueves, el viernes le dijo, vaya hermana. El sábado usted le está viendo por teléfono. ¿Cómo está? ¿Está Juanita? Sí, hola, habla el discipulador del grupo. ¿Cómo está? Aquí estoy bien, por acá, muy bien. ¿Te fueron a visitar? Nadie vino a visitarme hasta ahorita. Al que usted cargó no cumplió. Y entonces ahí usted tiene que, como discipulador, esforzarse e ir usted, pues, porque le falló la persona que le encargó, ¿no? Y ahí usted tiene que formar a esa persona también, qué está pasando, por qué no hay esa pasión, ¿ya? Entonces, todas esas cositas se hace a través del seguimiento y la verificación del encargo que usted ha dado. Amén, hermanos. Cuando no se da este seguimiento, ¿qué sucede? La vida que se convierte, quiero decirle, toda persona que recién se convierte, el infierno se levanta inmediatamente para desanimarlo, ya sea con un familiar, ya sea un amigo, ya sea la enamorada, el fornicario, todos esos aparecen. Saliendo nomás del domingo o del día del grupo, de la conversión, el diablo viene para apagar, matar la semilla. Recuerden esa parábola. Una parte cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y bueno, ahí en esa parábola se nos habla todo el trabajo del enemigo para matar la buena semilla. Entonces el seguimiento que hace, que cuando llegues tú, a lo mejor el ave
rapiña del infierno, se comió la buena semilla y tú le metes otra semilla ahí. Amén. Y resucitas a eso que ya estaba medio moribundo. Pero si no le das el seguimiento a tiempo, ¿qué va a suceder? Va a llegar una semana y ya el hombre está muerto. Es como un niño recién nacido. Creo que las madres que han dado a luz saben muy bien esto, ¿no? Un niño recién nacido, ni bien nace y grita, ¡guau! ¿Qué hace el doctor? Te lo pone para que le dé su pechito al bebito, ¿sí o no? ¿Qué madre sería que da a luz un hijo y le da teta después de 7 días? ¿Alguna madre hace eso? ¿Cómo llamaríamos a esa madre? Una asesina, una loca, una desnaturalizada, ¿verdad? ¿Y qué pasaría que usted como discipulador y madre o padre espiritual a esos niños que han nacido en Cristo, lo deja una semana sin visitarlo y darle su leche? ¿Qué título le pondría usted? Desnaturalizado, descuidado. Entonces tenemos que ver que esos son recién nacidos. Y inmediatamente hay que ir con la leche espiritual. Amén. Algunos, hay casos increíbles. Han venido algunas personas por ahí y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Juan, y por aquí, muy bien, hijo. ¿Qué tiempo estás viendo? 1 mes. ¿Te han ido a visitar? Hasta ahora no más. 1 mes no han ido nadie a verlo. De pura misericordia, algunos están vivos. Pero el seguimiento, hermano, es muy importante. Amén. Luego del seguimiento, ¿no?, viene lo que se llama el discipulado. Discipulado. El seguimiento es como un discipulado también, ¿no? Pero para diferenciarlo del discipulado y del seguimiento es que el seguimiento es para darle las primeras leches al recién convertido, ¿no? La primera leche que se le da, el nuevo nacimiento del agua del Espíritu. Esto es para todos los que ya se bautizaron. Y aquí, porque usted sabe, hermano, que recién se convierte, según la visión que Dios nos dio ahora, bíblica, arrepentidos y bautícese. Entonces se arrepiente, se le da el tema aquí en el aula, pero todo lo que sea, como es nuevo, no va a entender mucho. Y él se bautiza, él tiene su experiencia, hay experiencias maravillosas aquí de personas que se han bautizado y ellos han dicho, sintió que entró un fuego, salió algo en mi cuerpo, otros se sanaron, etcétera, etcétera. Se sienten diferentes, pero este manual le explica qué les pasó, qué significa ese bautismo, por qué se bautizó inmediatamente. Y no solamente eso, en la lección después de que habla del bautismo, ¿no?, se nos habla también de ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo, su identidad, ¿no? También se le habla de que es un hijo de Dios. Se le habla que ha cambiado de reino. Eso pasó en el bautismo. Así que es muy, muy importante estas primeras enseñanzas. Luego de eso viene el discipulado, con este libro que es La Puerta. La Puerta. Eso tiene que ver con el discipulado. Y el discipulado tiene 2 aspectos. Tiene que ver con el ser y tiene que ver con el hacer. Son 2 puntos importantes del discipulado. El ser, discipulado que tiene que ver con el ser, se da en los grupos de comunión familiar. Son discipulados de carácter y estilo de vida. Y tenemos 3 manuales para dar en los grupos. La puerta 1, la puerta 2 y el camino. ¿Ya? Y eso tiene que ver con hablarle lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe, la oración, la palabra, el bautismo en el Espíritu Santo. La puerta 2 habla de vivir la vida resucitada, etcétera, etcétera. El camino ya se habla de cómo vivir como discípulos, la relación con la iglesia, etcétera, etcétera.
Entonces es el discipulado que se da a través de los grupos de comunión familiar en forma instructiva. Pero también hay otro discipulado que es en forma formativa. El discipulado en los grupos tienen dos aspectos, instructivo y formativo. El instructivo, vuelvo a repetir, es dar la instrucción, la enseñanza en el grupo. Y el formativo, ¿qué significa? Es personalmente ya ver si lo que usted ha dado en la lección lo está viviendo el discípulo, si lo ha entendido y lo está poniendo en práctica. Amén. Esos son los dos aspectos del discipulado. Lo puede aplicar en su familia, con sus hijos, darle los temas. Por ejemplo, ya mi hijo, a los dos hijos más mayores, ellos ya paran ya estudiando, universidad, bueno, etc. Pero el hijo más menor, que para más en casa, lo estoy discipulando, le estoy dando la puerta 1. ¿No? Aunque él ya creo recibe la puerta, le estoy repasando. Y ahí le doy la puerta 1 y luego también le comienzo a ver el lado formativo, cómo se está aplicando eso a su vida. Amén. Entonces esas son las dos formas de discipulado. Y finalmente tenemos el discipulado de hacer, que se da el día martes, el discipulado de adiestramiento. Eso tiene que ver con el servicio. Amén, hermanos. Entonces, esto vendría a ser la estructura de los grupos de comunión familiar. Así tenemos que trabajar en los grupos de comunión familiar. Amén. Entonces, hasta aquí hemos centrado en el grupo de comunión familiar. En la próxima lección vamos a ver ahora la estrategia de ese grupo, qué persigue ese grupo, a dónde va ese grupo y por qué se está haciendo esto, ¿no? Porque de no entender esto, no vamos a quedar simplemente con planear, evangelizar, seguimiento, discipulado y vamos a estar ahí. No, hay un plan de crecimiento de estos grupos de comunión familiar. Y eso vamos a hablar en la siguiente lección. Pero en esta lección quiero remarcar que el grupo de comunión familiar tiene que trabajar de esta manera. Tiene que haber un buen planeamiento, una buena evaluación, que implica estar todo en orden, que implica ver los libros de ofrendas, dirección de los discípulos, quién va a pedir la ofrenda, la oración, la limpieza del grupo, preparar el lonchecito, todo eso se tiene que planear. Luego tiene que ser un grupo evangelizador. Una vez al mes, salir a las calles, salir a la necesidad de las personas. Luego el seguimiento de esas vidas y finalmente el discipulado. Amén. Quiero hablar un poquito del discipulado. El discipular, ¿qué cosa es? Primero, el discipular implica obedecer la orden dada por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Así que discipular no es una invención de la Iglesia Vida en Cristo, del apóstol Arias, de otro pastor que se inventó esa palabra discipulado. No, ese fue la consigna, el mandato que Jesús delegó a la iglesia. Id y haced. Amén, hermanos. Digan todos, id y hacer. Id significa evangelizar. Hacer tiene que ver con conformar una persona. ¿Qué cosa? Discípulos. A toda nación donde vaya la iglesia. ¿Esto qué implica? Evangelizar en primer lugar, ¿verdad?
con la unción y poder del Espíritu Santo. Segundo, implica dedicar tiempo y demostrar virtudes. Es decir, demostrar la vida de Dios en mí. Por cuanto yo también soy discípulo, formado. Entonces, tengo que dedicar tiempo y virtudes. ¿Qué más implica esto? Paciencia para enseñar a los discípulos, ser pacientes. ¿Ya? Esto requiere bastante trabajo, abnegación. Tiempo para compartir con los discípulos. Es transmitir vida siendo ejemplo para luego hacer que las enseñanzas se apliquen en la vida práctica de los discípulos. Amén. Entonces, eso es discipular. Vuelvo a repetir, este discipulado que se da en los grupos tiene dos características. Uno, el ser. El discipulado tiene que ver con instrucción y formación, y el otro el adiestramiento. Cuando usted a estos discípulos los forma, los instruye, los forma y los envía para que sean adiestrados, usted está cumpliendo la visión estructural del grupo para que este grupo pueda explotar, este grupo pueda multiplicarse. El grupo es como una célula viva que no tiene que estar ahí estancado mes tras mes. No, el grupo no puede estar años y ahí quedarse como una célula muerta, es una célula viva. Amén, amados hermanos. Así que ese es el tema que vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a quedarnos ahí. Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, ayúdanos a vivir esta estructura de los grupos de comunión familiar para hacer el trabajo eficazmente. En el nombre bendito de Jesús. Amén.